Vamos a recibir entonces a don Juan Sebastián Lama y a nuestro ex colega Patricio Ales, director ejecutivo y director fundador de Congreso Ciudades, quienes nos van a exponer de inmediato respecto a los objetivos y próximas actividades de dicha entidad. Pido autorización de inmediato para que cerremos la sesión a las 11:10, como lo estamos acostumbrados a hacerlo. Don Juan, presidente, don Juan Sebastián Lama. ¿O Patricio? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Patricio Ales tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Soy, junto con Juan Sebastián Lama, somos fundadores de lo que fue el proyecto Congreso Ciudad. Además de ser director fundador, Juan Sebastián es el director ejecutivo del proyecto. Debo en esta exposición sintetizar alrededor de 40 páginas de distintos documentos que han fundamentado el proyecto, que le han dado origen y que tienen esta actividad ya en funciones durante el año 2023, financiada con 0 pesos del Estado de Chile. Ha sido financiado por un proyecto que presentamos a la Corporación Andina de Fomento, actual Banco de Desarrollo Latinoamericano, y ese proyecto financiado es el que le ofrecimos al Senado, por el cual firmamos este convenio. Esta actividad, esta sucesión de eventos del 2023 y proyectada también para el 2024, 2025 y hacia adelante, que tiene como objetivo crear un espacio participativo de diálogo sobre ciudades, sobre las ciudades chilenas, sobre las crisis de las ciudades chilenas, sobre la necesidad de mejorar nuestras ciudades, pensando en que es necesario y fundamental tener un diálogo permanente entre la política, las organizaciones sociales y la academia. La propia experiencia que acabamos de tener en esta comisión, que una organización de la sociedad civil viene, gracias a que la Comisión de Vivienda, señor presidente, la acoge, es evidentemente una demostración de esfuerzo que hace la política, pero que sin embargo se ve confinada injustamente a un diálogo episódico en función de las demandas que le hacen las organizaciones para venir. Y en función también del esfuerzo que hace el Parlamento cuando hace las audiencias públicas para escuchar a la sociedad civil y también para escuchar a la academia. Yo tengo el recuerdo de haber escuchado a este propio Senado y el senador Sandoval, cuando presidía la comisión, nos contó sobre lo que fue en entrevista pública, cuando preparábamos este proyecto hace años atrás, lo que fue la discusión de la Ley de Integración Social Urbana, en que recibieron a muchísimos académicos para escuchar. Sin embargo, nosotros escuchamos también la queja de la academia y que la academia quisiera tener el debate más frecuente con la política. ¿Y qué decir de lo que demandan las organizaciones sociales? Que a veces llega a la demanda injusta en lo que significa el conocimiento que los parlamentarios tienen de la realidad de las ciudades. ¿Qué es lo que hace este proyecto? Cuando nos dijo la Comisión de Vivienda, vengan a explicar las actividades. ¿En qué consisten las actividades de este proyecto? Es que este proyecto, que crea este diálogo entre estos 3 campos, política, academia y organizaciones de la sociedad civil, saca el debate de los rincones de las salas de clase de las universidades o de los eventos muy distinguidos e importantes que hacen los centros de investigación en las universidades y lo trae a la política. Saca la conversación que se desarrolla en los actores sociales, incorporando estas actividades de la academia y de las organizaciones sociales a un diálogo sistematizado con los políticos y no un diálogo en los momentos de las urgencias, en las crisis, en los episodios de apuro o en los procesos legislativos solamente. De manera que, ¿por qué? Porque los diagnósticos sobre la situación de nuestras ciudades son dramáticos en materia de transporte, en materia habitacional, en materia ambiental, en materia de inclusión, en materia de movilidad. Señor presidente, en los documentos que le entregamos a ustedes hay 49 temas
que están detallados y separados en 8 subtemas, en que ustedes pueden ver todos los problemas de gobernanza, todos los problemas de dinámica legislativa, la incorporación de los gobiernos regionales, los problemas de ciudad y ambiente, el agua, residuos sólidos, transporte, tecnología, megaproyectos, plusvalías, 3.516, estándares en la vivienda, ciudad inclusiva, feminismo, conducción política del Estado, un conjunto de temas que siempre se están estudiando en la academia. Sin embargo, quien tiene el mando y la potestad es la política. No la tiene la academia. Tampoco la tienen las organizaciones sociales, a pesar que tienen el poder de la movilización y de exhibir más fuertemente su demanda. Pero lo que decimos nosotros es que aquí hay una paradoja injusta, porque con respecto a la política, la mirada vulgar es que los políticos desperdician las capacidades de la academia y de las universidades. Pero esta es una descripción superficial, que no conoce que la situación es a la inversa, y es que las universidades se pierden la gigantesca experiencia que tienen los políticos y en particular los parlamentarios por la vivencia empírica que tienen, a lo menos una vez al mes, en la realidad de sus ciudades. Porque un académico es un estudioso que naturalmente no tiene una obligación laboral de estar permanentemente en terreno. Sin embargo, el parlamentario, inevitablemente por su propia tarea y por su obligación, vivencia y experimenta los problemas de la ciudad. Nadie le puede contar a un parlamentario el listado de problemas urbanos que vive porque lo conoce de memoria. Otra cosa es que tenga diálogo con la academia o no lo tenga. Pero quien se está perdiendo al parlamentario es la academia. Quien está desperdiciando la posibilidad de ese conocimiento empírico, vivido, es justamente los que saben y los que están estudiando los problemas. Y muchas veces el Ejecutivo tiene un ministro, los ministros de todos los sectores, no estoy hablando del ministro de Vivienda, todos los sectores, de todas las políticas sectoriales, obviamente obligados a administrar desde el Ejecutivo en sus propias oficinas, sin el despliegue territorial que tienen los parlamentarios. Por eso digo que la mirada es vulgar, porque esa experiencia que tienen los parlamentarios es la que queremos. La pregunta es, nos dicen, vengan a explicar en qué consiste la actividad. Lo que queremos justamente es que ustedes cuenten en Congreso de Ciudades esta experiencia y que vayan allá, por eso, allá a la participación en las distintas actividades. Lo que viene ahora son los foros y finalmente un simposio a fin de año. En estos 10 foros, la honorable senadora Pascual acaba de aceptar, nos honra con su participación para el día 24, donde Juan Sebastián va a contar quiénes son los que van a acompañar a la senadora. No me acuerdo los nombres. ¿Quiénes son los que están con la senadora? El gobernador Claudio Rego. El gobernador Claudio Rego. Luis Eduardo Brecciani, decano de Arquitectura de la Universidad Católica. Y Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana. Entonces son Luis Eduardo Brecciani, el gobernador Claudio Rego y Daniel Johnson. De la Fundación Paz Ciudadana. Paz Ciudadana, con la senadora Pascual. En el foro que parte el día 17, no sé dónde tenemos ya está en las redes sociales corriendo esta tarjeta de invitación donde está la Fundación Déficit Cero, Sebastián Bowen, Carolina Leitao, la presidenta de la Asociación de Municipalidades, el ministro de Vivienda, Aravena. Le vamos a entregar a cada uno de ustedes, cuando terminemos la exposición, todo este breve material que sintetiza los fundamentos de este proyecto. Proyecto para el que nos contrató el Senado, sin pagarnos a nosotros el Senado, porque nosotros financiamos esto con los financiamientos externos, que es el Banco de Desarrollo Latinoamericano. ¿Perdón?
Claro, pero acogen el proyecto y eso tiene una carga simbólica gigantesca. La inauguración se hizo el 8 de junio en el Salón de Honor del Congreso Pleno, con la asistencia de la honorable senadora y con el saludo especial del senador Espinosa. De esta experiencia que tienen los parlamentarios queremos escucharlo. Claro, podrían ir a teorizar, podrían ir a fundamentar y a participar con los conocimientos teóricos que tienen respecto a las políticas sectoriales, porque existen miradas desde los temas, desde los 49 temas, o miradas territoriales. Alguien podría decir, mire, yo voy a teorizar sobre ciudades mineras, ciudades fronterizas, ciudades extremas, ciudades con problemas de tal o cual u otra índole. No, nosotros queremos que no teoricen, queremos que cuenten lo suyo. Acabo de asistir aquí recién, señor presidente, el privilegio de escuchar las experiencias que ustedes han tenido frente al tema de la crisis habitacional. Es decir, ese conocimiento vivo, no queremos que sea solo de la conversación de ustedes en la ocasión en que invitan a alguien aquí, sino que este proyecto de continuidad de varios años les permite contarle a los académicos y que los académicos les repliquen con lo suyo y también a las organizaciones de la sociedad civil. Por lo tanto, si alguien me dice, bueno, ¿cuál es la gracia de este proyecto? La única gracia que tiene este proyecto es juntar a la conversación a estas tres fuentes. ¿Y me está solicitando una interrupción o termino? No, tiene tiempo todavía, tiene tiempo todavía. Yo le pido mil disculpas, porque me tengo que retirar los hitos, Sí, va a presidir David, pero le doy la interrupción al senador Soria. Sí, yo prefiero que te quede un minuto más, si yo una palabra. Sí. No, yo lo que digo... David, ¿qué dijo? Tú hablas de nosotros. El botón, Jorge. Perdón, senador. Tú nos hablas de nosotros, los parlamentarios, etcétera. Bueno, yo partí a los 23 años siendo alcalde de Iquique. Sí, pues el Choro Soria. Quebradita la ciudad, de 35.000 habitantes, camina a los 500.000. Y la tarea no es del parlamentario. Fundamentalmente la tarea del que la tira en la mano, las leyes y todo para hacerlo es el alcalde. Naturalmente. Y tú no has mencionado nunca la palabra del alcalde. No, Eso era lo que yo discúlpeme. quería decirte. Que la clave de todas tus invitaciones, si quieres ver la experiencia, te aseguro que en todas las comunas de Chile algo han hecho los alcaldes. Y si no lo han hecho, yo te presto todo lo que ha hecho Iquique. Señor presidente, Iquique lo ha hecho todo. es muy ajustada la observación que me hace el senador Soria y naturalmente es porque no he terminado la exposición, porque nosotros invitamos a los 345 alcaldes, uno por uno, y asistieron varios de ellos al acto inaugural. Invitamos a todos los gobernadores, invitamos a los seremi, le dimos a conocer y le enviamos invitación a los directores de desarrollo comunitario de todos los municipios de Chile. Lo que estoy haciendo aquí es sintetizar cuando la Comisión de Vivienda del Senado me pregunta en qué consiste la actividad en que nos invitan a nosotros. Y por eso me refiero al diálogo con los parlamentarios y no alcanza el tiempo para extenderme al valor que tiene invitar a los otros actores políticos. Cuando decimos actores políticos, no hablamos del Parlamento, sino de todos aquellos que yo acabo de mencionar, de manera que está satisfecha la muy certera observación, señor presidente, que me hace el senador Soria. Está plenamente considerado y están incluidos. Tanto es así que en los nombres que va a leer Juan Sebastián ya tenemos gobernadores, ya tenemos alcaldes que están inscritos participando en estos foros. No hay ninguna duda y así se está haciendo. De esa experiencia queremos escucharlo en Congreso Ciudades. Y cuando decimos los políticos, yo aquí me voy a referir solo al Parlamento porque estoy en esta comisión para explicar el proyecto, pero es para todos los políticos, como bien ha dicho el señor senador. El tema, cuando se dice, es que no dice, ¿cuál es el tema? Bueno, usted puede llegar a hablar de su experiencia en torno a estos 49 temas o en torno a esta decena de miradas de aproximación territorial, donde ciudad y ruralidad, barrios, crisis habitacional, barrio y comunidad, ciudades puertos, ciudades intermedias, políticas, desafíos. Puede hablarlo, pero hable desde lo que usted conoce. Por eso la pregunta que se hace es, en la actividad de los foros, ¿qué debe hacer la política frente a la crisis de nuestras ciudades?
O dicho de otra manera, ¿qué debe hacer la política para mejorar nuestras ciudades? Ustedes pueden mencionar su propia experiencia respecto a cualquiera de los temas. Si la experiencia de ustedes ha estado más concentrada en vivienda, o en lo ambiental, o en lo urbano, o en la crisis del transporte, en la malla de circulaciones, o en o las distintas alternativas de movilidad, pues usted puede contar su experiencia a partir de esos temas. La experiencia es No el plano regulador, y el plano regulador lo hace el alcalde. O sea, todo nace de la alcaldía. Señor presidente, yo he aclarado que están invitados los 345 alcaldes y en el momento que nos invite la Asociación de Municipalidades le vamos a hacer las demandas respecto a ello, pero en tan poco tiempo no alcanzo a explicar lo que queremos del Senado y de los parlamentarios, si agrego además lo que queremos de los gobernadores y de los señores alcaldes, y además de los CEREME y además de los DIDECO. No alcanzamos a explicarlo en estos 20 minutos. Estamos completamente de acuerdo en que tienen que estar. No esperamos que ustedes tengan obligación de hacer una presentación técnica, pero si hacen referencia a las soluciones técnicas a partir de la experiencia que ustedes tienen, e incluidos los alcaldes, e incluidos todos los otros actores políticos, pues nosotros lo que podremos escuchar son miradas sobre determinadas políticas sectoriales, pero en las que ustedes están contando cuál ha sido la realidad y no la teoría. Porque va a haber teóricos, vamos a tener académicos, y ustedes van a tener la posibilidad justamente de los que tienen vivencia, alcaldes, parlamentarios, funcionarios de gobierno, ministros, fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, dialogando sobre este hecho. Lo que hagamos desde esta práctica concreta, lo que ustedes han experimentado en la realidad de sus territorios, nos gustaría que nos dijeran, ¿qué falló? ¿Qué está faltando? ¿Qué hubiese ayudado? ¿Qué querían ustedes del Ejecutivo? ¿Qué le piden a la academia? ¿Qué le exigen al municipio? ¿Qué le piden a los consejos municipales? ¿Cómo trabajan con las organizaciones de la sociedad civil, sean estas cámaras de la construcción o comités de vivienda de los más pobres? ¿Cuál hubiese sido la conversación con la respectiva? ¿Cuál es la autoridad política con la que habría que conversar un determinado tema en particular? Que ustedes cuenten de eso, como está diciendo el senador Soria, por ejemplo, respecto al plan regulador o a las fijaciones de norma que vienen de potestad municipal y que no son de potestad normativa directa del Parlamento. Así como hay otras que son potestad administrativa, donde el Ejecutivo puede hacerlo sin necesidad del Parlamento. ¿Qué lecciones se sacan? Y si pueden, vuelvo a insistir que nuestra conversación cuando hablamos con los académicos es distinta. Les planteamos los planteamientos, pero la síntesis del tiempo para explicarlo aquí nos lleva a preguntarles a ustedes otras cosas más precisas. ¿Qué le faltó al mando político? Y si quieren hablar de la política en todos los aspectos, ¿qué le faltó? Bueno, pueden decirlo desde el punto de vista de los parlamentarios, ¿qué le faltó al mando político municipal? ¿Qué le faltó al Ejecutivo? ¿Y qué le dirían ustedes a aquellos con los que ustedes van a dialogar también? No solamente qué le dicen a la ciudad y a los que padecen la ciudad o a los que demandan mejoras de las ciudades, sino que ustedes pudieran decirle al de la organización social que va a estar aquí. La senadora Pascual le corresponde con el director de Paz Ciudadana. Sí. Es decir, el tema delincuencia, seguridad. A lo mejor la senadora, a lo mejor, porque la invitación es libre para que se expresen los senadores y todos los políticos. Puede plantearle temas relacionados con lo que está hablando él, si quiere. No hay obligación de ese diálogo, pero queremos que se dé ese diálogo. Es nuestra petición. ¿Qué pretendemos de esto? Es que al cabo de este proceso de este primer año se adquiere una experiencia para mejorar las formas de dialogar entre la política, las universidades y las organizaciones de la sociedad civil.
que de aquí saquemos conclusiones en un simposio final para saber cómo debería continuar este diálogo, cómo lo podemos enriquecer, cómo hacemos que el Congreso Ciudades 2024 sea una oportunidad quizás para pensar en producciones legislativas, en agendas de gobierno, en influir sobre los partidos políticos, que cada vez menos, pero desde hace muchísimos años, a pesar de las crisis de las ciudades y de los dramas urbanos, brillan en la ausencia, en las propuestas de los programas de gobierno, las propuestas en materia de ciudad, que son claramente insuficientes si se observa la proporción de los problemas que se producen en el escenario urbano y que tienden generalmente a viviendizarse, como si acaso el urbanismo fuese solo el problema de vivienda, porque el problema de la vivienda es un problema dramático, vital, familiar, personal, que produce las crisis humanas que conocemos. Y es natural y comprensible que el político que aspira a un gobierno tienda a viviendizar su proyecto, pero no hable del aparato circulatorio de las ciudades. Y así terminó Transantiago el 2007 en una situación catastrófica por cuanto no fue entendido que un problema urbano es un problema humano y un problema humano es un problema político. Y que a lo menos habría que hacer, como dice la señora Pascual, la senadora Pascual, habría que haberle preguntado al usuario, ¿usted de dónde a dónde va? ¿Y cuánto le afecta el hecho de que la micro paraba en Einstein con Recoleta y usted compraba el pan y pasaba a buscar a su nieta y por lo tanto le resolvía el problema que no tenía pago para la movilización desde la escuela al hogar? Y ese trabajo que no se ha hecho, porque el tema ciudad es un tema de una complejidad gigantesca que solo es comparable a la Estación Espacial Internacional, que es la otra cosa que el ser humano ha inventado con bastante complejidad, y se reía un ministro de Transantiago cuando yo le decía de que la ciudad era lo más complejo que se había inventado por parte del ser humano, con la sola excepción del matrimonio. De esta complejidad es lo que queremos conversar con ustedes. Por eso pensamos que requiere diálogo entre la política, que tiene el mando y conocimientos, entre los académicos, que tienen los conocimientos y no tienen el mando, entre las organizaciones de la sociedad civil, que demandan, exigen, exponen, plantean, y que, ojo, hace 20 años podía la política y el poder político prescindir de la opinión que tenía la ciudadanía respecto a las ciudades, pero hoy día ya no es así. Antiguamente existía la organización de promover las ciclovías. Hoy día hay una organización que se llama Ciclista Furioso. Esa es la diferencia que ejemplifica, que es casi paradigmática de la actitud que hoy día tiene el ciudadano para exigir respecto a las ciudades. A eso los estamos invitando. Si le da un minuto a Juan Sebastián, señor presidente, sí, puede decir en qué consiste el foro. Perdón, Patricio, son las 11:05. Postergamos 5 minutos, porque tiene que ocupar la misma sala. Así que prorrogamos por 5 minutos esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Trata de no usar los 5. Buenos días, sí. Simplemente contarles que estos son 10 foros, van a haber más de 30 expositores. La estructura es a las 11 de la mañana. Cada expositor tendrá 10 minutos para exponer de pie. Ojalá sobre experiencias personales, sobre experiencias que ejemplifiquen los dramas urbanos y temas que quieran revelar. Y una vez terminado las 3 o 4 exposiciones, va a haber un espacio de intercambio con la audiencia que va a estar conectada por Zoom a través de TV Senado. Y Patricio me está informando que además nos vamos a juntar a las 10:30, por favor, para que podamos conocer el salón y un poco más las dinámicas. Y una vez hechas las 3 exposiciones o las 4 exposiciones, va a haber espacio de intercambio. ¿Presencial en el Congreso? Sí. Las exposiciones son presenciales desde el ex Congreso de Santiago, en calle Morandé. Bien.
Sí, bueno, yo creo que fue, presidente, si me permite, fue excesivamente sobrio, se puso 30 segundos. Pero es que la simplicidad, quiero- es el mérito que tienen ellos, Sí, lo que no tienen los políticos y los viejos políticos menos. Tiene toda la razón, pero la transmisión van a participar por Zoom también los invitados, van a haber algunos invitados presenciales y algunos y abundantes invitados por Zoom, que son justamente de las facultades de las universidades. Tenemos además los otros foros, que no contaste los otros foros, si puedes avanzar por lo menos para que sepan algunos nombres, para que vean que están las regiones. Además, para el Zoom van a estar invitados todas las organizaciones de vivienda a través de los Dideco. Hay una invitación bien masiva para participar de los Zoom. Está el 31 de agosto el diputado Tomás Hitch, Pablo Alard, Decano de la Universidad del Desarrollo. Slaven Rasmilic, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, Gloria Huth. Gloria Huth, que fue, bueno. Al día 7 de septiembre, el gobernador Vallespín, Pablo Jordán, Camila Retamal. El 14, Evelyn Matei. Pablo Jordán está en conversaciones, en la Asociación de Oficinas de Arquitectura, no ha confirmado todavía. El 14 tenemos a Evelyn Matei, Ricardo Bouad, el urbanista, John McDonald's, último Premio Nacional de Urbanismo, José Manuel Ugarte. Y el 21 tenemos a Claudio Castro, Alberto Texido y la lista de confirmaciones sigue en curso. Y no les vamos a contar todos los que tenemos explorando de aquí hasta fin de año, porque no hay tiempo para eso, pero a eso los estamos invitando y les agradecemos que nos hayan pedido, porque no habíamos pedido nosotros esta sesión, señor presidente, sino que al revés, la comisión nos demandó que viniéramos a explicar en qué consistían las actividades a las que los estábamos invitando. Lo que nos parecería, sí, señor presidente, curioso es que, siendo esta una actividad en la que hemos firmado un convenio con el Senado, aunque el Senado no financie, pero lo aloja, no contáramos con los senadores y en particular de los senadores de la Comisión de Vivienda. Yo creo que si vamos a tener gobernadores, alcaldes, como los que tenemos ya inscritos, Sí. Naturalmente nos gustaría que además de la senadora Pascual pudiera haber otros miembros del Parlamento. Nos vamos a encargar, Patricio. Muchas gracias. Primero que nada, valorar, obviamente, entendemos el tema del Congreso de Ciudades y esta conjunción de la política de la academia y la sociedad civil. Pudiéramos colaborar de mil maneras, obviamente, y qué bueno que hayas venido a exponer precisamente, esa era la intención. Cuando se hagan temáticas, vamos a tratar también de informar a los senadores del área, cuando vengan sus alcaldes, cuando vengan sus gobernadores, cuando estén los que estén, se fija, a ver si logramos evidentemente en ese sentido avanzar en ese contexto. Pero como Senado y como Comisión valoramos significativamente el trabajo que han realizado. Así que muchas gracias por ello. Además sabemos del entusiasmo que tú le has puesto y la pasión que le has puesto a este tema. Así que no te compliques con la síntesis de Juan Sebastián, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos acostumbrados a no usar la síntesis como antiguo, como político, ¿no es cierto? A no usar la síntesis como un atributo. ¿Ah? Así que muy bien. ¿Sí, Pascual? Gracias, presidente. Solo muy cortito, saludar nuevamente a nuestros invitados, agradecer la exposición. Yo creo que es muy importante, yo quiero valorar la iniciativa, pero es muy importante que se exponga en esta comisión de qué se trata la iniciativa, precisamente porque llama la atención lo que nos explican acá en materia de haber firmado, digamos, un convenio. Hay una estrecha colaboración, si bien el Senado no financia, pero necesita de una articulación orgánica con la iniciativa. Y es muy importante conocerla porque no estamos enterados. Entonces, lo digo con mucha transparencia, pero porque nos enteramos solo a partir de la invitación a la inauguración, y creo que es importante, digamos, poder involucrarla mayormente. Yo
solo que sí quisiera agregar una consulta. ¿Cuánto tiempo dura la iniciativa? A propósito que ustedes plantean que hay un tiempo de trabajo que está, digamos, en el convenio de colaboración con el comercio, digamos, andino. Y si acaso esto tiene que ver o no, perdón si es que me equivoco absolutamente, digamos, en el parangón que voy a hacer, pero esto pudiera como derivar en una especie de lo que partió siendo el Congreso del Futuro y terminó siendo una comisión permanente. Lo quiero preguntar así de transparente porque me parece importante como para ver las derivadas, las complejidades y los desafíos o oportunidades que nos presenta la iniciativa. Eso. Para cerrar, sí. Por intermedio suyo, señor presidente, a la pregunta final de la señora senadora, le podemos contestar que sí nos gustaría. No podemos decir que sí es así, porque naturalmente no es potestad nuestra, sino de ustedes, de crear o no el Senado una comisión permanente de la mejora de la vida en ciudad. Nosotros, cuando fundamentamos este proyecto en las carpetas que le vamos a hacer entrega a ustedes, en el fundamento inicial, estaba la idea original de decir que ojalá el grado de convicción que tenemos que los problemas de la ciudad no son... Es decir, los problemas de la ciudad se tratan reductivamente si se confinan a una comisión de vivienda y urbanismo. Porque los problemas de ciudad son problemas de la Comisión de Transporte, son problemas de la Comisión... Señora senadora, por intermedio suyo, señor presidente, le digo, Transantiago no lo revisó ninguna comisión en el Parlamento. Las autopistas no lo revisó ninguna comisión en el Parlamento. Lo que se hizo fue una revisión cuando quisimos corregir, cuando se quiso corregir la barbaridad de la multa de las 40 veces el TAG. O para dar las autorizaciones correspondientes para que esto operara, pero no se debatió en los proyectos de autopista la intervención del aparato circulatorio urbano. Y así tantas materias que no atingen a la Comisión de Vivienda y resulta que atingen a la ciudad. Es decir, afectan el cuerpo urbano, materias que están en el Ministerio de la Mujer, en el Ministerio de las Culturas, Patrimonio, en el Ministerio de Minería, ciudades mineras, en materia de defensa, ciudades fronterizas, en materia de seguridad y delincuencia que reclaman respecto a la vida en ciudad, Ministerio del Interior. ¿Puede todo esto tomarlo la Comisión de Vivienda? Por eso nosotros pensamos que sería bueno que hubiera, ojalá, una comisión, como señala la señora senadora, que se llamara, en nuestra idea, Comisión para Mejoramiento de la Vida en Ciudad o Comisión de la Vida en Ciudad, que pudiera tener la capacidad de decir, ¿sabe? Tráigame ese proyectito que quiero pegarle una mirada. A lo menos pegarle una mirada a ese proyecto que usted está viendo en defensa, en transporte, en seguridad o en cultura. Segundo, por intermedio suyo, señor presidente, le recuerdo que el presidente del Senado mandó una carta a todos los miembros del Parlamento y también a los 345 alcaldes, a todos los gobernadores y a las universidades, contando de qué se trataba este proyecto, me parece que en el mes de abril. Y puedo sí contestar a la consulta de la señora senadora que efectivamente este proyecto fue presentado en la presidencia de la honorable senadora Jimena Rincón, fue gestionado por nosotros durante ese periodo para conseguir el financiamiento del Banco del Desarrollo Latinoamericano, fue apoyado por el ministro de Hacienda del gobierno del presidente Piñera, fue firmado el convenio por el senador Elizalde. Sí, eso se dio en la sala. Pasó en la sala, ya. Pero lo del convenio mercado. Ya, y se firmó con el senador Elizalde y se pone en práctica con el honorable senador don Juan Antonio Coloma. La carpeta cuenta del desarrollo de ese proyecto. Y cuando digo de que el Senado no nos financia, lo digo para transparentar en medio del clima de discusión sobre transparencia de financiamiento en materia de fundaciones y centros de organizaciones sociales del momento, pero
pero no minusvalora lo que contribuye el Senado, porque si el Senado financia de manera indirecta cuando pone la sala, financia de manera indirecta cuando pone el audio, la televisión, su canal, y no lo decimos minusvalorando, sino más bien transparentando por dónde pasa el billete. No, es más bien por eso. Sí. Gracias. Y gracias a usted. Tanto a su director ejecutivo como a usted por su intervención. Cerramos la sesión, le damos múltiples gracias, repito, por su participación. Ha sido una exposición que obviamente nos halaga mucho como comisión. Un abrazo grande. Claro, y la Cámara también de la Construcción, le agradecemos su participación. Gracias por el afecto con que me recibió. Nunca olvidaré que usted construyó, presidente. usted hizo el plano del Cuerpo Bombero de Fresia, fue su primer trabajo, nunca lo olvido. Mire, qué recuerdo, fue una práctica de estudiante de arquitectura. Sí, un abrazo grande. Mucha, qué memoria. Un abrazo Cuando grande. estaba Lucho, su padre. Sí, se cierra la sesión, muchas gracias.